Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a este apartado de nuestra página web Raíces del Conflicto. Este apartado en específico se llama Raíces del Conflicto en audio. El tema de hoy se llama Hechos clave del conflicto armado en Colombia. Nuestra explicación inicia así. Es muy simple. El conflicto armado en Colombia dejó miles de historias de dolor y violencia. Estos hechos clave son momentos o situaciones que marcaron el país y muestran la gravedad de la guerra. Son importantes porque ayudan a entender lo que pasó y a no repetirlo. Es como si entendemos cómo pasaron las cosas y los problemas que se dieron, cómo hacer para que no se repitan. Principales hechos del conflicto. Eh, la violencia de 1948 a 1958, el enfrentamiento entre liberales y conservadores que dejó a más de 200.000 muertos, fue el origen del conflicto moderno. O sea, gracias a esta violencia fue que se formaron los grupos guerrilleros, los grupos al margen de la ley. Aquí ya vamos a explicarlo. Mira, nacimiento de las guerrillas, años 60 y 70. Surgen las FARC y el ELN decidiendo luchar contra la desigualdad y la justicia por la justicia social. O sea, ellos primero se crearon por ese problema, la desigualdad y ellos trataban de enfrentarse tipo al Estado por estos motivos, desigualdad e injusticia social. Ellos querían que todos tuviéramos las mismas oportunidades y las mismas oportunidades para que podamos salir adelante, porque tal vez ellos no tenían esas oportunidades y por eso decidieron ese camino. Paramilitarismo, en los años 80 y 2000. Grupos armados ilegales creados supuestamente para combatir las guerrillas, pero terminaron cometiendo masacres y despojo de tierras. Porque, sí, grupos armados se crearon o sea, se crearon otros grupos aparte de las guerrillas para combatir las mismas guerrillas. Pero estos grupos al final se terminaron corrompiendo y terminaron peor. Siguiente, narcotráfico y guerras del narcotráfico. Carteles de droga, como el de Medellín y Cali, aumentaron la violencia y financiaron grupos armados. Por ejemplo, estos carteles de droga fueron los que más afectaron, porque este tipo de narcotráfico fue lo que más les dio dinero a estos grupos ilegales para seguir funcionando, porque sin dinero ellos no funcionaban. ¿Cómo iban a comprar balas? ¿Cómo iban a comprar armas? ¿Cómo iban a mantenerse con comida y eso en la selva si no tenían dinero? La cosa es que para solventar ese desfalcamiento económico, los narcotraficantes decidieron, ¿cómo decirlo? Decidieron pagarles a ellos, por ejemplo, para que transportaran, bueno, no transportaran, sino que más que todo como que cuidaran el transporte de su droga. Eh, Secuestros masivos. Las FARC y otros grupos secuestraron a miles de civiles, militares y políticos para financiarse o presionar al Estado. Esta también era una forma de enfrentarse al Estado, no solo con balas, sino secuestrando a la gente, amenazándola y como pidiéndole o presionando al Estado para que los soltara, para que los dejara en paz y hacer lo que quisieran. Los falsos positivos. Militares asesinaron a civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos, mostrar resultados en la guerra. Al mostrar estos resultados, a veces se les pagaba por tantos militares que mataban. Entonces a ellos les parecía mucho más fácil, en lugar de militares que mataban, no, guerrilleros que mataban. Entonces a los militares les daban dinero por matar pues guerrilleros y a ellos les pagaban por eso. Simplemente ellos vieron como que más fácil, en lugar de matar guerrilleros, porque es muy difícil, porque ellos también tienen armas, disfrazar a civiles de guerrilleros y matarlos. Así daban mucho dinero, o sea, mataban a mucha gente y les daban muchísimo dinero. Seguimos con las masacres y desplazamiento forzado. Más de 8 millones de víctimas obligadas a huir de sus hogares por amenazas de violencia. Este es el desplazamiento forzado. Más que todo se da porque a veces los guerrilleros quieren esas tierras para plantar su cocaína sí, para plantar coca y así pues financiarse de alguna forma. Atentados y bombas, explosiones en ciudades y ataques a la población civil. Este hecho también es muy importante porque creo que no fue, sí,
hace mucho, hay un ejemplo como que fue un carro que entró a una estación de policía. Era un carro súper normal. Y entró y explotó y mató a millones de policías. Esta es una forma también de presionar que las guerrillas utilizan para presionar al Estado, haciendo atentados. Eh, Reclutamiento de menores. Miles de niños fueron llevados a la guerra a la fuerza. Esto es muy fácil de explicar porque son como guerrilleros llegando a un pueblo y simplemente cogen a los menores, a los niños, porque sienten que necesitan soldados, necesitan guerrilleros para enfrentarse al ejército y para ellos es muy fácil simplemente coger a un niño, darle un arma y ya, enviarlo como carne de cañón o criarlo para ser un guerrillero. Proceso de paz con las FARC. En 2012 y 2016 se negoció en La Habana y se firmó el acuerdo final de paz en 2016. Este acuerdo más que todo consta de que las dos partes deben cumplir ciertas cosas para que se dé el acuerdo. O sea, ciertas cosas, ustedes deben soltar algunas cosas para ganar otras. Este también es un hecho importante. Un ejemplo sencillo sería el conflicto armado no fue una sola guerra, fueron muchas violencias al mismo tiempo, guerrillas, paramilitares, narcos, crimen y crímenes del Estado. Todo esto explotó al mismo tiempo en el país y afectó especialmente a los más pobres, porque eran los que más fácil podían simplemente llevárselos, secuestrarlos y demás. Es como la población más, la población más débil, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nuestra idea final sería hablar de estos hechos, no es abrir viejas heridas, es reconocer lo que pasó para que nunca vuelva a pasar. Un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y espero que hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias y hasta luego.